Increíble. Pepe Aguilar golpea a un periodista tras una pregunta inapropiada a su hija Ángela. La tensión se desbordó en plena entrevista cuando el cantante, furioso, defendió a su hija de una manera inesperada. ¿Qué ocurrió para que Pepe cruzara esa línea? No podrás creer cómo reaccionó. Todos los detalles del escandaloso incidente, aquí. Dale un buen me gusta y comenta si tú también hubieras actuado así. Era una tarde cálida en Ciudad de México y el bullicio de la ciudad se sentía en el aire, mientras una reunión de la industria musical se llevaba a cabo en un elegante salón de eventos. Los grandes nombres de la música regional mexicana estaban presentes. Entre ellos, Pepe Aguilar, uno de los pilares de este género que ha conquistado a millones de personas con su voz poderosa y su legado. A su lado estaba su hija, Ángela Aguilar, una joven promesa que, con apenas unos años en la música, ya se encontraba en la cima de su carrera. Junto a ellos también estaba Cristian Nodal, el famoso cantante de mariachi y música norteña, quien, aunque joven, había logrado una enorme popularidad. El evento no era otro que una celebración para premiar a los artistas más destacados del año, una noche llena de entrevistas, sesiones de fotos y, por supuesto, la presencia de los medios de comunicación. La prensa, como siempre, se aglomeraba. Esa noche, uno de los periodistas que se encontraba cubriendo el evento tendría una intervención que cambiaría el tono de la velada. Pepe Aguilar y su hija Ángela estaban sentados en una mesa reservada, esperando su turno para ser entrevistados. Ángela, a pesar de su juventud, había aprendido a lidiar con la presión de los medios, siempre mostrando una sonrisa sincera y respondiendo con madurez a las preguntas sobre su música y su vida. Sin embargo, no todos los periodistas parecían dispuestos a mantener el mismo respeto. Algunos, ansiosos por crear controversia, no dudaban en sacar a relucir temas personales o poco apropiados para obtener una reacción inesperada. Cristian Nodal, quien estaba en la misma mesa, se mantenía relajado, charlando con ambos. Era conocido por su carácter afable y por siempre intentar suavizar los momentos tensos con una broma o una sonrisa. Sin embargo, esa tarde no sabía que pronto se vería envuelto en un acontecimiento que ninguno de ellos esperaba. La primera entrevista transcurrió de manera normal, con Ángela contestando preguntas sobre su carrera y su relación con su padre. Estaba tranquila, como siempre. Pero poco después, un periodista de un portal de entretenimiento digital se acercó a la mesa con la intención de entrevistar a la joven artista. El hombre, conocido por su estilo provocador, no perdió tiempo en lanzar una pregunta que haría que todos los presentes se sintieran incómodos. Antes de continuar, recuerda suscribirte si realmente amas a esta hermosa familia, darle al botón de me gusta y dejarnos un buen comentario. Sin más, sigamos con el video. Ángela, ¿cómo te sientes con los comentarios sobre tu imagen en redes sociales? Muchos dicen que eres más una influencer que una cantante. ¿Qué opinas de esa etiqueta que te ponen?, dijo el entrevistador, mirando a la joven con una sonrisa que claramente buscaba una reacción. Ángela, sorprendida por la dirección de la pregunta, mantuvo la calma. Yo creo que, en el mundo actual, las redes sociales son una herramienta importante para los artistas, pero lo que realmente importa es lo que haces en el escenario, lo que tu música transmite. Me llaman influencer. Está bien, pero me gustaría que también me reconocieran por lo que realmente soy, una cantante, respondió, manteniendo un tono amable pero firme. El periodista no parecía satisfecho con la respuesta. ¿Pero no te preocupa que esa imagen de influencer eclipse tu talento? Hay quienes piensan que tu música no es tan destacada como tu presencia en redes. ¿Cómo lo manejas?, insistió el hombre, sin soltar su mirada de la joven. Ángela, con una sonrisa tensa, intentó mantener la compostura. Agradezco a las personas que aprecian mi música, y eso es lo que más me importa. Si a otros les interesa mi presencia en redes sociales, lo respeto, pero mi trabajo es el que habla por mí. Prefiero que me juzguen por mi voz, por mis canciones y por mi esfuerzo en el escenario, respondió, buscando poner fin a la conversación. Pero el entrevistador no se detuvo. Muchos creen que tu carrera se debe al apellido Aguilar más que a tu talento. ¿Qué opinas de esas críticas?, disparó, sin perder la oportunidad de avivar la controversia. En ese momento, algo cambió en el ambiente. Pepe Aguilar, que hasta entonces había permanecido observando la entrevista con una ligera sonrisa, frunció el ceño. El tono del periodista había cruzado una línea. No era la primera vez que su hija enfrentaba ese tipo de comentarios, pero el hecho de que un periodista público estuviera haciendo preguntas tan personales y provocadoras sobre su hija comenzó a irritarlo. Cristian Nodal, que se encontraba a su lado, notó la incomodidad en el rostro de Pepe y decidió intervenir antes de que la situación escalara. Pero Pepe no parecía dispuesto a esperar. Se levantó de su asiento con rapidez, y su figura imponente se acercó al periodista.
Basta, exclamó con firmeza, mirando al hombre a los ojos con una intensidad que hacía temblar el aire. Mi hija es una artista, y no permito que nadie la trate como un objeto o un tema de chismes. Tú no tienes derecho a faltarle el respeto de esa manera. Si no tienes algo respetuoso que decir, mejor te vas. El periodista, visiblemente sorprendido por la reacción de Pepe, intentó defenderse, pero la autoridad en la voz de Aguilar dejaba claro que no había espacio para más comentarios. No te hagas el ofendido, porque fuiste tú quien comenzó con la falta de respeto, agregó Pepe, sin levantar el tono, pero con una claridad que caló hondo. Ángela, aunque sorprendida por la reacción de su padre, mantuvo la calma. Sabía que su padre siempre había sido protector con ella, pero esa actitud era más firme de lo habitual. La joven cantante se levantó de su silla y tocó el brazo de Pepe con suavidad. Papá, por favor, ya está bien, dijo en un tono suave, intentando calmar la tensión que comenzaba a crecer. Te agradezco, pero esto no vale la pena. Sin embargo, el ambiente seguía cargado. Cristian Nodal se levantó también, poniéndose al lado de Pepe. Con su característico sentido del humor, intentó relajar la situación diciendo: relájate, hermano, ya está, no es para tanto. Sin embargo, su broma no lograba aliviar completamente la tensión. La tarde continuó su curso, pero la atmósfera en el evento había cambiado por completo. Lo que había comenzado como una velada de celebración llena de risas y conversaciones agradables entre músicos, artistas y periodistas se transformó rápidamente en una mezcla. La tensión palpable y la sorpresa del incidente que había tenido lugar entre Pepe Aguilar y el periodista se esparcían por el salón como un fuego incontrolable. Y aunque muchos intentaban volver a centrarse en los temas originales del evento, las miradas furtivas y los susurros entre los asistentes no dejaban lugar a dudas de que todos estaban hablando de lo mismo. La famosa familia Aguilar, que había estado en el centro de la escena durante décadas, conocida no solo por su impresionante legado musical, sino también por el respeto y el cariño que se profesaban entre ellos, había demostrado en ese momento una faceta más humana y protectora. No era solo una cuestión de defender el apellido Aguilar o el legado musical que habían forjado a lo largo de los años, sino una cuestión mucho más profunda: la necesidad de preservar el bienestar y la dignidad de cada uno de sus miembros. Pepe, especialmente, no dudó ni un segundo en defender a su hija Ángela de un periodista que había cruzado una línea demasiado delgada entre la curiosidad profesional y la invasión de la privacidad personal. Después del altercado, Pepe regresó a su mesa con Ángela. Su rostro, aunque calmado, seguía reflejando una ligera molestia, una incomodidad interna que no podía ser disimulada del todo. Había actuado como un león defendiendo a su cría, pero aún sentía el peso de la confrontación. No obstante, era el tipo de hombre que no se arrepentía de sus acciones cuando se trataba de proteger lo que más amaba. Sabía que había hecho lo correcto, lo que cualquier padre haría en una situación similar, y la frustración de tener que llegar a esos extremos comenzaba a desvanecerse poco a poco. Ángela, por su parte, había dejado atrás la incomodidad inicial que había sentido cuando su padre intervino con tanta firmeza. Aunque la situación la había tomado por sorpresa, su corazón se sentía más tranquilo sabiendo que su papá estaba ahí para apoyarla, como siempre lo había hecho. La sensación de protección de su padre le proporcionó una paz reconfortante, aunque el hecho de ser el centro de atención por esa razón no le agradaba. En absoluto, no le gustaba que su vida personal, sus emociones o sus decisiones fueran sometidas a juicio público. Sabía que su papá lo había hecho por amor, por ella, y eso era lo único que importaba. Alrededor de ella, la sala seguía su curso, pero los murmullos y las miradas de algunos artistas y asistentes no pasaban desapercibidos para Ángela. Parecía como si todos esperaran la siguiente reacción de su padre, como si, de alguna manera, el incidente hubiera sido un espectáculo que, lejos de aplacarse, había atraído aún más atención. Cristian Nodal, que había permanecido cerca del escenario y había sido testigo de todo lo sucedido, no pudo evitar acercarse después del altercado. Había observado en silencio el intercambio de palabras y el temperamento de Pepe, y aunque no era ajeno a los altibajos de la industria musical, a aquella escena lo había dejado impresionado con su característico tono relajado y amigable. Se acercó a Ángela con una sonrisa tranquilizadora. Lo bueno de tener un papá como el tuyo es que, aunque te pongas nerviosa, sabes que siempre te va a respaldar, *** comentó, dándole un toque de humor para aliviar un poco la atmósfera cargada. Yo, la verdad, no sé si hubiera tenido tanta paciencia para aguantar a ese tipo, pero lo hizo por ti, porque no quiere que te lastimen. Ángela sonrió de manera sincera, aunque un poco nerviosa. Agradecía las palabras de Nodal, pero había algo dentro de ella que aún no se sentía del todo bien al respecto. Sí,
Papá no tiene miedo de hablar cuando algo no le gusta, pero a veces me siento rara cuando él tiene que defenderme de esa forma. Yo quiero que se me respete, pero siempre con calma, respondió con un tono que reflejaba su sinceridad, pero también su incomodidad. Pepe, quien había estado a una distancia prudente, escuchó la conversación con atención. Sabía cómo pensaba su hija y también conocía su carácter independiente. Sin embargo, no podía dejar pasar la oportunidad de intervenir para explicarle su posición, tal como lo había hecho antes en situaciones similares. Se acercó a ellos y, con una mirada firme, intervino. No es de calma cuando alguien cruza límites, hija. A veces la gente piensa que, por ser famoso, pueden hacer cualquier cosa, invadir la vida de los demás. Pero no es así. Mi trabajo como padre es protegerte. Yo te voy a proteger hasta el último día, aunque eso implique incomodidad para todos. Siempre hay que poner límites, dijo con una convicción que dejaba claro que no había ningún arrepentimiento en su actitud. Ángela, aunque un poco sorprendida por la intervención de su padre, lo entendió a la perfección. Sabía que su papá siempre había sido así, firme y protector. Asintió con una sonrisa tímida y miró a Christian, quien no dejó de sonreír al ver el vínculo tan fuerte entre padre e hija. Nodal, con su característico toque relajado, le dio un golpe amistoso en el hombro a Ángela, tratando de aligerar un poco la tensión. Lo bueno es que, al final, todo va a quedar bien, añadió Christian con una sonrisa confiada. La frase, aunque simple, logró sacar una pequeña carcajada de Ángela, que se sintió agradecida por la comprensión y el apoyo de su amigo. Mientras tanto, el grupo de periodistas que se había acercado previamente a la familia Aguilar comenzó a dispersarse lentamente. Algunos aún estaban en shock por lo ocurrido, mientras que otros trataban de continuar con su trabajo. Aunque las conversaciones a su alrededor ya no eran tan ligeras como antes, la atmósfera, que había sido relajada y animada durante la primera parte del evento, ahora estaba impregnada de una ligera tensión. Sin embargo, a pesar de todo lo sucedido, el evento continuó. La dinámica comenzó a retomarse, aunque muchos se dieron cuenta de que lo ocurrido no dejaría de ser tema de conversación por algún tiempo. Las miradas furtivas y las conversaciones en voz baja entre los periodistas y algunos de los invitados indicaban que todos sabían que el incidente se convertiría en un tema candente durante los próximos días. Días después, las redes sociales ya estaban explotando con reacciones sobre el enfrentamiento entre Pepe Aguilar y el periodista, y los titulares comenzaban a circular por los medios de comunicación. Sin embargo, lo que no sabían es que la familia Aguilar, a pesar de ser objeto de atención mediática, no temía enfrentarse a esos desafíos. Para ellos, lo importante era la unidad familiar, el respeto mutuo y la protección de su bienestar, algo que estaban dispuestos a defender a toda costa. En medio de todo el alboroto, Ángela decidió tomarse un momento para respirar profundamente y observar a su padre, Pepe. Aunque visiblemente afectado por el incidente, había comenzado a relajarse nuevamente. Estaba rodeado de amigos y colegas que intentaban calmarlo, pero la verdad es que lo que más necesitaba era un respiro. Ángela le echó un vistazo y, al verlo más tranquilo, se sintió agradecida. Sabía que, aunque la vida como hija de una estrella podría ser desafiante, su familia siempre sería un pilar inquebrantable que jamás la abandonaría. La noche siguió su curso, pero el incidente con el periodista no lograba desvanecerse, como una sombra persistente que se colaba entre las risas y las luces del evento. El bullicio del lugar, envuelto en la música que flotaba por el aire, no conseguía eclipsar las conversaciones susurradas que recorrían los pasillos y se tejían entre las mesas. Los murmullos se extendían rápidamente entre los asistentes y los ecos de la confrontación entre Pepe Aguilar y el periodista se habían convertido en el tema principal de la noche. Las opiniones eran divididas, pero todos coincidían en que algo fuera de lo común había sucedido, algo que estaba comenzando a marcar la pauta de la velada. Los medios de comunicación, siempre en busca de un titular que atrajera la atención del público, se encontraban en el epicentro de la controversia. Algunos periodistas tomaban el lado de Pepe, considerando que su reacción era la de un padre protector que había defendido a su hija frente a lo que ellos consideraban una invasión de su privacidad. Otros, por el contrario, no tardaron en calificar la reacción de Pepe como excesiva, una demostración de furia innecesaria. No había duda de que las repercusiones de ese momento se sentirían a lo largo de la noche, y el incidente no tardaría en llenar los espacios informativos de las redes sociales y los noticieros. La controversia ya estaba servida y la gente esperaba una declaración oficial, una que pudiera arrojar luz sobre lo sucedido y calmar los ánimos. La familia Aguilar, mientras tanto, intentaba retomar el rumbo del evento, aunque la sombra del altercado seguía planeando sobre ellos. Ángela, al igual que su padre, no podía evitar sentir que algo había cambiado.
El contraste entre el comportamiento firme y protector de Pepe y la incomodidad que se había generado en torno al incidente la dejaba pensativa. Quería que todo volviera a la normalidad, deseaba que la velada siguiera su curso sin más altercados, pero sabía que eso era imposible. La prensa, siempre al acecho, no permitiría que el asunto se disipara tan fácilmente. En el mundo del espectáculo, donde cada gesto es examinado minuciosamente, lo que había ocurrido esa tarde no desaparecería con facilidad. Minutos después de la confrontación, un grupo de reporteros se acercó rápidamente a Pepe, como si lo estuvieran acechando. La noticia del incidente ya había recorrido los pasillos del evento, y era evidente que los periodistas no podían dejarlo pasar. Las cámaras y los micrófonos se levantaban hacia él, apuntando a su rostro mientras se acercaban, conscientes de que el altercado se convertiría en una de las historias más comentadas de la noche. Algunos intentaron suavizar el tono, haciendo preguntas más genéricas sobre su carrera o sobre la velada en sí, pero todos sabían que tarde o temprano tendrían que abordar el tema. Pepe, al ver que los reporteros se aproximaban, respiró profundamente, tratando de mantener la calma. Su rostro reflejaba una mezcla de serenidad y firmeza. Estaba preparado para lo que venía, pero también sabía que no podía permitir que los medios distorsionaran la realidad de lo sucedido. Lo que había hecho, lo había hecho por su hija, y eso era lo único que importaba. No se arrepentía de nada, pero tampoco estaba dispuesto a que se le hiciera sentir culpable por proteger lo que más quería. Uno de los reporteros, que había sido testigo directo del altercado, se adelantó con la primera pregunta, sabiendo que su intervención sería crucial. Pepe, sabemos que siempre has sido un hombre de respeto, que has mantenido tu dignidad tanto dentro como fuera de los escenarios. Hoy, sin embargo, has reaccionado de una manera que muchos consideran excesiva. ¿Qué fue lo que realmente te motivó a actuar de esa forma? Pepe no dudó en mirar al periodista a los ojos, con la mirada fija y decidida. Sabía que sus palabras serían escuchadas por todos los presentes y que esa declaración podría marcar la pauta para la conversación de la noche. Lo que ocurrió hoy no fue una reacción impulsiva ni algo que haya hecho por capricho. No soy una persona que busque conflicto ni violencia. He dedicado mi vida a trabajar con respeto, a mantener mi dignidad tanto en el escenario como fuera de él, y eso no va a cambiar. Pero hay algo que para mí es muy claro. Cuando alguien cruza un límite, cuando se le falta el respeto a una de las personas que más amo en el mundo, no puedo quedarme callado. Mi hija Ángela está en pleno proceso de crecimiento y construcción de su carrera, y como su padre, tengo la responsabilidad de protegerla. Tengo la obligación de asegurarme de que su dignidad se mantenga intacta. No voy a permitir que nadie se aproveche de ella, aunque sea bajo el disfraz de una entrevista o una pregunta profesional. Pepe hizo una pausa, mirando a su alrededor para asegurarse de que su mensaje se entendiera con claridad. No solo defendía a su hija, sino también su visión de lo que significa ser una familia unida y respetuosa. La dignidad de los suyos estaba por encima de cualquier cosa. La dignidad de mi familia está por encima de todo, por encima de cualquier tipo de fama, por encima de cualquier interés mediático. Si eso me convierte en alguien excesivo, entonces que así sea. No tengo miedo de poner límites. No solo lo hago por Ángela, sino también por los valores que siempre he querido transmitirle a ella y a mis otros hijos. No soy un hombre que permita que nadie se pase de la raya, y mucho menos cuando se trata de la persona que más quiero en este mundo. Otro periodista, que había estado escuchando con atención, intentó suavizar la situación con una pregunta que intentaba ver las cosas desde otro ángulo. Pepe, comprendo tu punto de vista, pero muchos se preguntan si no crees que tu reacción podría haber sido un poco más moderada. Este periodista solo estaba haciendo su trabajo. ¿No crees que habría habido una manera de manejar la situación sin llegar a las manos? Pepe, con una ligera mueca en el rostro, dejó claro que no se trataba de moderación, sino de respeto por los límites que se habían cruzado. A veces, las palabras no son suficientes. A veces es necesario actuar de manera directa para poner un alto. No me malinterpreten, no soy una persona que recurra a la violencia de manera gratuita, pero lo que ocurrió hoy fue un ataque a la integridad de mi hija. ¿Qué harían ustedes si alguien traspasa esos límites con su propia familia? Lo que más me molesta no es el incidente en sí, sino que haya personas que piensan que pueden hacer cualquier cosa solo porque tienen una posición de poder. La gente tiene que entender que ser famoso no es una carta libre para invadir la privacidad de los demás. Mi hija tiene derecho a ser tratada con respeto, como cualquier otra persona. Los periodistas guardaron silencio, absorbidos por la sinceridad y la convicción de las palabras de Pepe. La atmósfera en la sala se volvió más densa, y el respeto por su postura se podía sentir en el aire. Pepe había hablado con tal claridad y determinación que nadie parecía tener una respuesta inmediata. No se trataba de defender una reacción impulsiva,
sino de reafirmar la importancia de los límites, el respeto y la protección de los suyos. Un reportero, que parecía buscar una respuesta más reflexiva, continuó con una pregunta más personal. Pepe, ¿cómo se siente Ángela con todo esto? Sabemos que ella es una persona bastante reservada y es probable que no le guste estar en el centro de esta controversia. ¿No te preocupa que esta defensa tan pública pueda afectar su imagen? Pepe miró a su hija, que se encontraba a lo lejos, observando la escena con una mezcla de admiración y algo de incomodidad. Sabía que Ángela preferiría evitar toda la tensión que este incidente había generado, pero también sabía que ella entendía las razones detrás de su actuación. Ángela es una mujer increíblemente madura y ella sabe lo que hice. Si pudiera evitar que esta situación sucediera, lo haría, porque entiendo que le incomoda. Pero también sé que ella comprende que no fue una cuestión personal, sino una cuestión de protegerla. Yo nunca lo hago por mí, lo hago por ella. Y si en algún momento eso significa que me convierto en el villano para algunos, pues seré ese villano. Mi responsabilidad como padre es estar a su lado y asegurarme de que siempre se le trate con dignidad, sin importar lo que digan los demás. La entrevista concluyó y un pesado silencio invadió el lugar. Pepe había hablado con tal firmeza que no quedaba mucho más por decir. No importaba lo que pensaran los demás, lo importante era la familia y el respeto mutuo. No había nada más que discutir. Con una mirada de comprensión y agradecimiento, Pepe se acercó a Ángela, quien lo esperaba con una mezcla de sentimientos encontrados. Aunque sabía que su padre había actuado por amor, también deseaba que la vida fuera más tranquila, sin tantas confrontaciones. Aún así, su corazón se llenó de gratitud hacia él. «Te vi, papá», dijo Ángela con una sonrisa suave. «Sé que lo hiciste por mí y lo agradezco, pero sinceramente, ojalá no tengamos que pasar por algo así otra vez». Pepe, tocando su cabello con ternura, asintió. «Lo sé, hija, pero si alguna vez alguien vuelve a cruzar esa línea, no dudaré ni un segundo en defenderte. Siempre voy a estar a tu lado». La noche continuó, pero el incidente entre Pepe y el periodista quedaría grabado en la memoria de todos como un recordatorio de que, por encima de la fama o la exposición mediática, el amor familiar es lo más importante. La familia Aguilar, más unida que nunca, siguió adelante, sabiendo que nada ni nadie podría separarlos. Pero, bueno, ¿tú qué opinas sobre todo esto? Déjanos tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte si realmente eres fan de esta hermosa familia. Y si por casualidad deseas apoyar el canal, recuerda dejarme un buen me gusta y compartir este video con alguien a quien le pueda interesar este tema. Gracias de antemano y nos vemos en el próximo video. No te lo pierdas.